hablando con Ah, nosotros. qué divina. Cuando digas, ¿no? Ay, le voy a avisar a los amigos. Sandra Milena Gutiérrez, Castro. Bueno, estamos entonces en más uno de esos espacios que decidimos no hacer semanalmente y hacer más cuando nos da las ganas, de la Catedral Ciro Argumedo. Y bueno, hoy la idea es dar continuidad a algunas cuestiones que emergieron en el espacio que hicimos hace 15 días con Juan, con Beatriz y con Rafa. Infelizmente, Rafa hoy no ha podido estar con nosotros y nosotras, así que tenemos a Juan Bautista y a Beatriz Gentile. Y bueno, antes de empezar, Estela gustaría de dar un breve saludo. No tan breve tampoco, Sí. no necesita. No, sí, estamos, yo muy agradecida, ya se lo dije a Beatriz y también a Juan, pero me gusta repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es bueno agradecernos entre los que caminamos por proyectos emancipatorios. Y sobre todo en este marco que nos ha propuesto Joao de la Cátedra Ciro Argumedo, por lo que significa el CIRA para nosotros y por lo que significa para nosotros como parte del proyecto ético, político e intelectual que es IPECAR. Siempre comento que ella fue muy importante en la creación de IPECAR, al igual que Beatriz, y dándole la bienvenida a este caminar y sembrar a Juan y a todos los que quieran sumarse. Así que muchísimas gracias a los dos. Después de la conversación que se generó con el Círculo de Reflexión Hugo Semelman, ustedes saben que estamos todavía en el año Hugo Semelman, surgieron muchas preguntas de estudiantes, de compañeros y compañeras que los han escuchado por Facebook, y por eso decidimos generar este espacio para escucharlos a ustedes como respuesta a los compas, como decimos acá en México, que les gusta disfrutar de sus reflexiones, de sus pensamientos, que siempre son muy inspiradores. Así que bueno, los escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis, siempre por estar pendiente de toda esta comunicación. Así que el espacio todo de ustedes. Gracias de nuevo. Bueno, no sé, teníamos un espacio, una pregunta como activadora, que en resumen es la misma que estaba en la ficha que convocaba el espacio. Así que no sé si Beatriz o Juan, ¿quién gustaría de empezar? ¿Podrás repetir la pregunta? Claro, déjame solo encontrarla. Perdón. Sí, creo que el último que envié fue Juan. ¿Cómo generar la necesidad y el deseo de un futuro posible en América Latina hoy? Esa fue la pregunta activadora. Sí, en relación a lo que surgió con tu intervención, Beatriz, ¿te acordás? En el encuentro pasado. Y había otra pregunta también, ¿qué significa un proyecto de futuro? ¿Qué significa esto de que estamos
activados, pero desarticulados de un proyecto, porque eso también lo trajo con más fuerza Rafa, pero también quedó como flotando, ¿no? Uh-huh. Y cómo tensar esto que decía Juan, digamos, la sofisticación que tenemos a veces en la academia de pensar que todo es anticapitalismo y las necesidades existenciales, materiales, simbólicas, concretas que están como activando los espíritus y las voluntades de mucha gente en la calle, ¿no? Entonces, esos fueron los 3 puntos que nos preguntaron mucho, que se trabajó en los posgrados, porque todas sus palabras siempre se trabajan en los distintos grupos de posgrado, ¿no? Entonces, es como íbamos diciendo, como retomar, ¿eh? Y ahora sí, sin interrupciones. Bueno, si quieren, comienzo yo, no sé, Juan, si te parece, por ahí para... Bueno, un poco, cuando conversábamos el sábado pasado, un poquito la idea era, a mí se me ocurría pensar, y yo decía que esto no, que de algunas, se lo había escuchado alguna vez o leído alguna vez a Álvaro García Linera, pero que a mí me parece que es muy interesante porque también entronca con esta idea planteada también por Hugo Semmelmann en su perspectiva de horizontes de futuro. Y yo decía, bueno, desde como buena historiadora, ¿no? Qué bueno que es pensar esto, porque en general en todos los momentos, todas las sociedades, todos los grupos, todas las comunidades, siempre tenemos una idea de futuro. Siempre tenemos una idea de futuro y además tenemos un relato de ese futuro. Uno podría pensar, bueno, ¿quién construyó ese relato de futuro? Si es un único relato, si hay una multiplicidad de relatos de futuros posibles. Y aquí viene toda esa descomposición que podríamos usar para preguntarnos y para reflexionar, ¿no? Porque yo ponía como ejemplo, digamos, para pensar un relato de futuro, bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa sin duda tuvo un relato del futuro. La Revolución Francesa dijo libertad, igualdad y fraternidad. Listo, este presente no va más, acá hay que transformar el presente para ir a un futuro. Y bueno, dijo, ¿de qué manera va a ser ese futuro? Bueno, la libertad, con la igualdad, se terminó la monarquía, etcétera, etcétera. El liberalismo, el socialismo, el comunismo, y hablo así como grandes paradigmas, el neoliberalismo, sin duda son relatos de futuro. Son relatos de futuro. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen digamos, cuando uno los mira, los piensa, los descompone y en fácil, ustedes saben la cantidad de cosas que se han escrito y cómo se sigue escribiendo de cada uno de estos grandes paradigmas, teorías, momentos, ideologías, como las querramos llamar. Pero en fácil no son más que formas de organizar la vida de la gente, diría yo. Formas de organizar los bienes, formas de organizar la distribución de la riqueza, formas de organizar cómo se vive, cómo se da la existencia, formas de organizar desde dónde y cómo se gobierna, formas de organizar nada más y nada menos que además necesitan de un relato, una teoría, algo que sustente, que soporte, y uno podría decir, necesitan ser pensados como proyectos civilizatorios. Y a mí me parece que ahí tenemos entonces una punta, una entrada diría yo, para pensar este tiempo en América Latina, ¿no? Para decir, bueno, si esos son ejemplos de relatos de futuro, bueno, cómo nosotros podemos, qué futuro estamos pensando, cómo lo vamos a relatar, quiénes están dentro de ese futuro. Yo, por ejemplo,
pienso que el último gran relato de futuro, por ejemplo, el neoliberalismo yo creo que fue el último gran relato de futuro que se hizo hegemónico en América Latina y que hoy está estallando. Que viene estallando de a poco, pero que hoy está estallando. Ese gran relato de futuro que hizo el neoliberalismo dijo, bueno, llegó y dijo, bueno, se acabó el Estado, o sea, terminó con otro relato que era el estado de bienestar, que era la presencia de los estados fuertes, la consagración de los derechos, el fin del socialismo real con la caída del muro fue utilizado para denostar aquel viejo futuro y proponer ahora otro. Y me parece que pasados 20 años hay en América Latina siempre hablo, ¿no? Es como que ese relato, esa idea de futuro que sobre todo el poder dominante hizo hegemónico, porque lo interesante de esos futuros que se relatan, hay un ruido, ¿no? Hay un micrófono abierto por ahí. Lo interesante me parece de esos relatos de futuro es que la forma, y acá es donde entra la política claramente, la forma en que la política puede hacer que ese futuro imaginado desde unos pocos tenga la fuerza suficiente para convencer a los muchos. Es decir, la gran historia de la confrontación política de las élites y los sectores subalternos, ¿cuál es? Bueno, cómo esa puja distributiva del poder tiene que ver con hacer convencer, construir una hegemonía de tal manera que haga sentir parte de ese futuro a los sectores subalternos, y los sectores subalternos no participan de la elaboración de ese mismo relato, de esa misma idea. Y a mí me parece que ahí el neoliberalismo, yo diría, y por eso lo pongo como para discutirlo, ¿no? Para pensarlo, yo creo que fue por lo menos un relato de futuro, del último, diría yo, que está siendo discutido, que empezó a ser discutido en distintos países, desde distintos lugares. Colombia y Chile para mí son dos escenarios donde claramente estalla, porque además creo que ese relato de futuro fue donde más tiempo duró así como en forma compacta, ¿no? No nos olvidemos que Chile era visto como el oasis, o sea, Piñera, la clase política chilena hablaba de Chile, siempre decía lo mismo, ¿no? Una linda casa en un barrio feo, hablando del barrio feo como América Latina, y Chile pensándose siempre como un oasis, como un área, como un país que bueno, que no seguía los problemas o los conflictos que vivían sus vecinos, llámese Bolivia, Argentina, Brasil, Perú. Y Colombia también fue un escenario de hegemonía neoliberal larga. Yo no diría que esto, digamos, me parece que hoy tenemos eso puesto en discusión. Yo creo que hoy esa idea de futuro está siendo discutida y por lo tanto es una enorme oportunidad para pensar, para reflexionar y para aportar. Tal vez mirando para atrás sirve, haciendo un ejercicio de historizar, sirve para verse, por ejemplo, la democracia, el futuro democrático también fue un enorme relato del futuro para la salida dictatorial de América Latina. En los 80, en los años de 1980, democratizar América Latina fue todo un relato de futuro. Y sobre eso se construyó una forma de ordenarnos, de ordenar la vida, de ordenar la existencia, de instalar valores, de construir prácticas políticas, prácticas de intervención en la realidad. También, bueno, podemos pensar cuándo finalizó esa idea de futuro, cuándo dejó de ser una idea de futuro, se transformó en un presente, entonces, bueno, había que avanzar hacia otros lugares. Yo creo que hoy, y acá dejo para que siga Juan y podamos dialogar, a mí me da insisto, es todo como una aproximación esto, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos dos cuestiones. Primero, una crisis interesante
una dispersión de ese relato homogéneo o hegemónico de futuro en términos de neoliberalismo. Las realidades que estamos viviendo están como manifestando una dispersión muy interesante, para mí muy interesante en América Latina. Creo que las elecciones en Perú, lo que está empezando Colombia, donde tenemos apuestas muy fuertes de expresiones de una derecha conservadora que tiene una idea de futuro y en ese futuro no entran las mayorías populares, porque esto también es una afirmación que esos proyectos ya quedó claro que el neoliberalismo no tiene. Pasó al consenso de Washington, habló de la teoría del derrame, dijo millones de cosas que todas mentiras, todas quedaron demostradas que no funcionaban. Queda claro que el neoliberalismo es un proyecto de futuro donde no entran las mayorías. Y acá viene otra pregunta que a mí me parece que es que es como ejercicio es muy linda para hacer. Si yo no puedo imaginarme qué futuro quiero, al menos puedo identificar qué cosas me gustarían que no estén en el futuro. ¿Qué cosas quitaría del futuro? ¿No? Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver en América Latina la cuestión de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo vamos a resolver el problema de un capitalismo extractivista, el cuidado del medio ambiente y a su vez, bueno, la necesidad de nuestras inmensas mayorías de poder vivir, poder educarse, poder tener una vivienda digna, poder acceder a una vacuna sin tener que estar dependiendo o en último lugar, como pasa en algunos de los países nuestros, aunque pasa más en otros, donde el capitalismo, como puede ser el continente africano. Es decir, también podemos preguntarnos qué quitaría yo del futuro, no solo cómo me lo puedo imaginar y con qué idea, sobre qué idea voy a construir. Yo creo que y uno preguntaría, bueno, pero esto es solo una cuestión de construir relatos utópicos, tiene que ver con la utopía, tiene que ver. Bueno, nosotros tenemos una en IPECAL y sobre todo, digamos, si la han leído Estela y lo han leído a Hugo, seguramente ustedes todos sabemos que la única posibilidad de construir futuros es con intervención en el presente. O sea, no, el futuro no llega, no hay un decreto, ¿no? A partir del 1 de enero del año 2000, bueno, la única forma de, si yo me lo puedo imaginar, si yo además lo puedo relatar, bueno, seguramente tengo que empezar, bueno, a construir en este tiempo para saber cómo llegar, ¿no? Cómo llegar en ese camino. Y yo creo que en este contexto, por la pregunta que cómo imaginar o qué futuro estamos viendo, yo creo que hay una dispersión de esos, de esos horizontes predictivos. No hay uno, no es que tenemos que discutir como se discutía en los 90 el fin del socialismo y el principio del neoliberalismo, la posmodernidad. Acuérdense del fin de la historia de Fukuyama. El fin de la historia de Fukuyama era decir el futuro era el no futuro. La idea era, se terminó la historia de un futuro que no era futuro, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos una cuestión muy interesante porque hay de todas las cuestiones que nombramos, que conocemos, nosotros tenemos emergentes muy importantes que en nuestra América hacen a la diversidad y que han entrado, que tratan de entrar, digamos, en forma subalterna a esas nociones tan grandes, tan totalitarias, en el sentido de totalidad, ¿no? Totalitarias en el sentido de autoritarismo. Y en ese contexto hay que pensar con qué ecología de saberes vamos a hilvanar, ¿no? Vamos a hilvanar, por ejemplo, qué sé yo, la lucha contra el dominio patriarcal,
cómo se va a trabajar desde la cuestión del extractivismo y el cuidado del medio ambiente, qué lugar van a tener digamos, las nuevas, las juventudes en el sentido ahora de una intervención que está como multiimplantada, ¿no? Porque una militancia que está en muchas cosas. Bueno, a mí me parece que eso forma parte de una dispersión que para mí no es problemática. Para mí es oportuna en el sentido de que también ninguna de esas entra directamente en los cuadraditos, como tengo yo en la pantalla, ¿no? Como tenemos ahora en las pantallas cuando andamos por Zoom, ninguna entra exactamente en todo el cuadradito cerradito. De esos futuros posibles. Posiblemente en el futuro habrá prácticas socialistas combinadas con capitalismos de Estado, con cooperativismo, pero que eso no alcanza, como decíamos la vez pasada, no alcanza la lucha, o sea, no hay ninguna garantía que pelear contra el capitalismo garantice el fin del patriarcado o el fin de políticas que tengan que ver con el no reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos originarios o de lo que implica la diversidad. Yo creo que ahí tenemos una buena punta para empezar a escribir. Imaginar significa, digamos, cuando yo pienso en qué futuro imagino, estoy pensando, bueno, en escribir. Cuando yo digo el relato de futuro, es la escritura en el sentido de decir, eso es un proyecto, esto que decía Estela, ¿no? Decíamos, el proyecto tiene que ver con esto, con lo que imaginamos, lo que ya sabemos o lo que quitaríamos, pero también que haga salir un poquito del diagnóstico, de un diagnóstico bueno, que es bueno para el punto de partida, pero un diagnóstico digamos, que en el presente, me parece a mí, está activando o debería por lo menos activarnos una serie de puntas para, para poder respondernos esta pregunta, ¿no? Bueno, yo dejaría acá para Juan, me parece, y después retomamos cualquier cosa. Muchas gracias, Bea. Juan. Sí, pues queda poco por decir, ¿no? Porque es muy amplia el planteamiento que hace la compañera. A mí la pregunta me lleva a pensar un poco la misma pregunta. Dice, ¿cómo generar la necesidad de un futuro posible en América Latina? Y pienso en la misma pregunta porque creo que aquí hay pues, podría haber una trampita de orden político, ideológico, en fin, tal, pero veo que la misma pregunta entraña, digamos, una gran dificultad, a mi modo de ver, y es la de cómo generar la necesidad. Y yo creo que cuando se trata de pensar mundos posibles, sociedades posibles, utopías, sueños, pues nadie le genera la necesidad a nadie. Poco haciendo la analogía de Freire de nadie enseña a nadie, y creo que crear la necesidad es una enseñanza y es un aprendizaje, porque no hay necesidad de cambio para quien no lo siente, por ejemplo. No hay necesidad de abolir la esclavitud para quien no la siente, para quien no ve la necesidad. Yo puedo crear y generar, pero si hay una construcción de fuera, entonces allí no hay la necesidad. Se pueden construir, generar otro tipo de situaciones, pero no la necesidad. Quisiera entender el asunto de la necesidad como algo movilizador del ser. Yo me levanto temprano
porque siento la necesidad de cumplir en el trabajo, o me trasnocho y me levanto en la madrugada porque esa necesidad de darle tetero a mi hijo, a mi hija, se convierte en algo que hago con satisfacción. Tiene que ver con algo que creo que era en este espacio donde se planteaba el tema del deseo, ¿sí? Necesidad y deseo, a mi modo de ver, van de la mano, ¿sí? Y el deseo no se construye de fuera, al igual que la necesidad. Entonces problematizaría un poco ese aspecto, porque parte de la dificultad que podemos encontrar ya para llevarlo al ámbito político es que efectivamente eso que los clásicos llamaban las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, pues a mi modo de ver tiene que ver de alguna forma con este asunto, porque las condiciones de pobreza están dadas en muchos países, pero la masa no siente, no ha construido, que es otra palabra que articularía allí, ¿sí? No ha construido la necesidad de plantearse una otra lógica de sociedad, una otra lógica de ser humano, una otra posibilidad de relación con la naturaleza, porque precisamente las lógicas y el pensamiento hegemónico pues ha hecho muy bien su tarea, ¿sí? Entonces, yo diría que habría que reconsiderar un poco la figura de cómo construir, ¿sí?, el deseo y las necesidades de un otro futuro, no de un futuro, porque creo que aquí también porque no hay un futuro, ¿sí? El capitalismo, en cualquiera de sus versiones y en su última expresión, el neoliberalismo, nos ha creado una lógica de futuro. Y en el pensamiento colonial, universalista, universal, se habla de un futuro. Y por eso, para los que acaban con la historia, ¿sí?, de un otro mundo, la humanidad ya llegó al límite y al culmen de su posibilidad de desarrollo y de un futuro posible, porque en esa lógica capitalista pues estaban dadas todas las posibilidades para la maximización de felicidad, ¿sí? Y un poco por eso pues también se habla de un fin de la historia, porque efectivamente ya todas las posibilidades de realización humana están logradas, porque en esa lógica de futuro no habría otro futuro posible. Y entre otras, pues por eso la consigna de no solo es posible otro mundo, sino que es necesario construir otro mundo. Entonces, diría que cambiaría por cómo construir necesidades y deseos de un otro futuro. Y la pregunta fuerte, entonces, obviamente se nos plantea en el tipo de futuro posible para América Latina. Esto en relación con la inquietud, y esto me lleva, digamos, a plantear a mano alzada los siguientes elementos. Yo creo que, y para seguir al hilo del planteamiento de la compañera, pues efectivamente el capitalismo como gran proyecto global, etcétera, y la expresión particular del neoliberalismo, pues generó un tipo de futuro que precisamente me parece la figura bien traída es un futuro de no futuro, ¿sí? Y es un futuro de no futuro porque acabó con cualquier posibilidad, no para su propuesta, porque en la medida en que el mundo vaya retroalimentando esa lógica y esa idea de no futuro, la propuesta capitalista neoliberal se amplifica y se potencia, porque el elemento de reproducción, de alienación, de perpetuar el tipo de relaciones sociales, económicas, culturales, ambientales, todo este tipo de relaciones pues se va a perpetuar, porque agotar la posibilidad de un otro futuro, ¿sí?, pues lleva efectivamente al planteamiento
de que no hay otra posibilidad. Y en ese sentido creo que el neoliberalismo, habiendo sido una propuesta para el capitalismo muy exitosa, para el capitalismo, nefasta para los sectores populares, en todo sentido, y lo vimos con los impactos del COVID, ¿sí? El COVID efectivamente es un problema, es una pandemia, sí es un problema, pero en estricto sentido el problema no es el COVID. El gran problema es en el tipo de sociedades en las cuales llega el COVID, que no tienen las mínimas posibilidades para atender a sociedades, ¿sí?, que necesitan una atención básica hospitalaria, pero en un sistema como en el neoliberal, donde toda la estructura del Estado, de la educación, de la salud, ha sido entregada a particulares, pues efectivamente una enfermedad, cualquier enfermedad, y dentro de ellas el COVID, es una mercancía, y si yo no tengo para comprar la mercancía que es la salud, pues me muero. O sea, el COVID es un problema, pero lo que hizo el año pasado, fundamentalmente el COVID, es ponernos en evidencia que siendo un problema el COVID, el problema central es el modelo en el cual el modelo político, el modelo de sociedad, el modelo de humanidad, el modelo de administración del Estado, el modelo de salud, el modelo de educación colapsó, ¿sí?, por una gripa, porque el proyecto, ¿sí?, no está planteado para la humanidad, sino para el enriquecimiento, porque esa es otra verdad. Nunca como hoy el sistema, el capitalista había enriquecido tanto a la humanidad, ¿sí? Aquí en Colombia, un personaje como Shakira es dueña de un capital, estuve viendo en esta semana en una revista, de 300 millones de dólares, un periodista dueño de un capital de $1 millón, de 250 millones de dólares. Uno dice, esto es impresionante. En una sociedad donde el 60 y pico por ciento, casi el 70% de la población no tiene un salario, no tiene un empleo formal, donde la informalidad está totalmente copando la sociedad, que no es solo un problema de Colombia, pero para hablarlo de manera específica. Y esto es producto efectivamente del modelo. Hay mucha riqueza, pero con un enorme empobrecimiento. Y esto efectivamente pues lo muestran con datos e indicadores como el de Gini, donde se expresa efectivamente esa inequidad en América Latina y en Colombia de manera específica. O sea, el neoliberalismo ha hecho muy bien su tarea, y ha hecho muy bien su tarea en términos económicos, porque ha llevado a las sociedades, en unas más, en otras menos, a las naciones, unas más, otras menos, a los países, unos más, otros menos, a no solo la desestructuración del Estado, pero no por la vía por la que se buscó en algún momento desde lecturas y propuestas del socialismo, ¿sí?, sino una desestructuración del Estado por la vía más conservadora de la apuesta capitalista, ¿sí? Esto es un fenómeno muy, muy interesante. Por eso es que en gran medida, gran parte de la izquierda nos alinderamos hoy a la defensa de un Estado que pues criticamos, pero la defensa de lo público se convirtió en una bandera revolucionaria frente a un modelo totalmente precarizador y desestructurador del Estado, porque su gran sueño, pues efectivamente es la estructuración de estados, de naciones totalmente corporativizadas, la entrega de los estados, de las naciones, del capital económico, político, social, a las grandes corporaciones. Esto es una cosa impresionante, y efectivamente ha logrado ha triunfado en esa apuesta en gran medida, ¿sí? Pero a mi modo de ver, habiendo sido tan exitoso la apuesta neoliberal, que lo ha sido por las privatizaciones, por la precarización, por la entrega de la salud al sector privado, de la educación, ¿sí? Chile, Colombia, Perú y México efectivamente son los dos primeros
las puntas de lanza del proyecto. Sí, esto tiene una historia, los historiadores lo ubican muy bien, pero digamos ha habido allí un fuerte acento. Pero reitero, siendo tan exitoso en términos económicos, me parece a mí que el gran triunfo de la apuesta neoliberal, de esta expresión del capitalismo, es en el terreno ideológico. ¿Sí? ¿Y por qué es en el terreno ideológico? Precisamente por lo que entraña la pregunta, y es la desestructuración del futuro. ¿Sí? Hace 15 días, y la literatura abunda, ¿sí?, del no futuro. Aquí en Colombia hay toda una saga de pequeñas obras literarias que se han llevado al cine. Les recomiendo, véanse una película, Rodrigo de No Futuro, ¿sí? Sin tetas no hay paraíso, La vendedora de rosas, para solo señalar 3. Y el eje central de estas estructuras, de estas propuestas, es el no futuro. Es una juventud que se enfrenta a un presentismo total y en donde la posibilidad de construir utopías, futuros, mundos posibles, desaparece, ¿sí?, de las construcciones. Y obviamente aquí la escuela ha jugado un papel importantísimo, porque lo que importa es la ganancia presente, inmediata, y eso se ve reflejado en la apuesta de los estados, de las naciones, de las universidades, en carreras y programas como filosofía o antropología, literatura. Esas son carreras y programas no rentables. Todas se hicieron fuerte en carreras y programas rentables, porque lo que importa es ofrecerle al joven la empleabilidad, que es una palabra bellísima, ¿no? ¿Sí? No es empleo, no es trabajo, ¿sí? Es la generación de la empleabilidad. Y desapareció el obrero, hay empleados, ¿sí? Y hay generadores de su propia empresa. Es decir, el capitalismo que llega a unos niveles de crisis tal que ni siquiera es capaz de generar el trabajo para amarrar a las futuras generaciones trabajadoras, les dice, usted mismo tiene que ser su patrón, ¿sí? Y crea toda esa estructura y ese relato, ¿sí?, de la posibilidad de ser el gran empresario. Y vienen propuestas como la de iba a decir pinche, eso no es muy académico, pero de este pinche, y de puta presidente Iván, ¿sí?, el presidentico colombiano, que saca una propuesta, es economista, ¿sí?, hijo de los Chicago Boys, efectivamente, ¿sí?, de la economía naranja, ¿sí? Pero viene el otro, el antecesor de los emprendedores, y viene el otro de la pequeña y gran industria. En fin, es acentuando todo un proyecto económico que le beneficia al capitalismo, pero que en última lo que evidencia es que este capitalismo ni siquiera es capaz de ofertar la posibilidad de que la gente se vincule al mundo laboral. No hay trabajo, ¿sí? Hay empleo, hay servicios, ¿sí?, sin empresas formales. Y la informalidad laboral, pues es un elemento y una constante en América Latina. Pero el elemento ideológico que va a fortalecer esto efectivamente es el fin de la historia. Dejen de andar pensando en la posibilidad de construir un mundo posible de socialismo, ni nada de este tipo de cosas. Eso fracasó. Y fracasó, pero nosotros le mostramos el paraíso. Y entonces viene todo el relato que acabo de señalar. Amén, digamos, de todo este discurso, de la visión más desesperanzadora y conservadora de todo este pensamiento posmoderno, ¿sí?, que ni siquiera no nos llega con fuerza, ¿sí?, la línea de la construcción de una modernidad tardía, ni de una añoranza a esa posmodernidad, que ustedes saben muy bien es una de las aristas de la posmodernidad, sino que aquí nos llega una posmodernidad fragmentadora total,
individualizadora, aniquiladora de las posibilidades de construir mundos posibles articulados, ¿sí? Y entonces esto es muy fuerte. Por eso la lectura, como creo que lo planteaba hace 15 días, la lectura de Hayek resulta tan importante para conocer, digamos, en ese texto que los tanques de pensamiento neoliberal lo hacen, porque cuando uno ve el proyecto uribista, que es muy similar al proyecto de Fujimori, ¿sí? Del intelectual peruano, ¿sí? Y del eje chileno, y del eje mexicano, y del eje ibérico, ¿sí? Que es un eje efectivamente de la derecha. Y ese eje de la derecha ve elementos, uno empieza a observar elementos constantes que ha planteado Hayek en este texto de Camino de la Servidumbre, que recomiendo leerlo porque es lo más conservador del pensamiento neoliberal, pero es lo que ha sido tomado, digamos, para los tanques de pensamiento que vienen aceitando las maquinarias en países como Perú, como Colombia, como México y como Chile, efectivamente, y obviamente en España. Entonces yo diría que la posibilidad de construir esos otros mundos, a mí la palabra futuro hoy me cuesta un poco, yo diría esos otros mundos posibles, ¿sí? Y digo, me cuesta un poco referirme a la noción de futuro por toda la carga que tiene esta expresión de futuro muy anclada a las gramáticas del capitalismo que están asociadas a progreso, a desarrollo, etcétera, etcétera, porque pareciera ser que el parecido de familia, para plantear una figura ahí muy similar o muy cercana a Wittgenstein, ¿sí? Hablar de futuro, de una te conecta con progreso, de una te conecta con desarrollo. Por eso creo que la lógica más bien sería de unos otros mundos posibles. Y en ese sentido, y con esto cerraría, excúsenme lo largo, yo creo que la posibilidad de construir unos otros mundos posibles tiene que ver con algo que José Carlos Mariátegui y otros hombres y mujeres como María Cano, ¿sí? Lo planteaba el compañero hace 15 días, estaría muy articulado a las nociones de poder popular, ¿sí? Mañana se inaugura en uno de los puntos de resistencia que hay en Cali, el monumento a la resistencia, ¿sí? Estén pendientes mañana. Es un gran brazo alzado que tiene agarrada un sticker que dice Puerto Resistencia. Y yo creo que por ahí es la pista. Una pista que tiene un olor y una estética definitivamente popular, ¿sí? Y aquí no vamos, aquí no vamos en la lógica de haber construido el discurso político, ¿sí? Militante para generar la acción, sino que estas condiciones de precarización, de pauperización, de hambre, ¿sí? Generan este estallido social, ¿sí? Y la gente, por una reacción, se mete a la explosión y dentro de la misma dinámica en estos 40 y tantos días ha empezado un ejercicio formativo, ¿sí? Y piden de verdad en los espacios, ¿sí? Por eso la figura de la Universidad del Barrio ha resultado tan potente, porque se convierte en espacio de formación política in situ, en el espacio, en la balacera, etcétera, etcétera. Y creo que la posibilidad no viene de fuera, por eso lo de generar, no, se construye a partir de la misma necesidad. Cuando el uribismo empieza a perder gente a partir del 28 de la explosión de esta revuelta, ¿sí? Y nadie le dijo, deje de hacerlo. Se dio cuenta que quienes agenciaron toda esta dinámica
era la línea uribista. Porque la experiencia cambia, la experiencia en cuerpo propio, no en cuerpo ajeno. Por eso no se genera conciencia, por eso se construye conciencia. Escúcheme lo básico, lo que estoy diciendo, pero me parece que tiene que ver con darle la vuelta a la pregunta, porque tiene que ver con elementos fundamentales de la educación popular de nadie enseña a nadie. O no nos tomamos el poder, construimos el poder. Y el poder la gente lo está construyendo en la barricada, la gente lo está construyendo aprendiendo a hacer ollas comunitarias. Esto no es un rollo nuevo, esto no está empezando. Esto es una memoria que se viene construyendo desde los 60, 70, 80, 90, ¿sí? Que ha vivido ires y venires y que hoy se reactiva porque hay una memoria colectiva política. Entonces creo que la posibilidad está allí, en pasar de la resistencia, ¿sí?, a la reconstrucción de posibilidades de mundos posibles. La gente decía, no tumbamos al presidente, pero aprendimos a tumbar normas. Eso es un aprendizaje berraquísimo, porque entre otras también a esa consigna se le bajó mucho peso porque resultaba peor el remedio que la enfermedad. Sale este tipo y ¿quién entra? Pues va a entrar otra parte más conservadora porque no hay la posibilidad, digamos, de hacer un cambio en esta. Hay unos aprendizajes que tienen que ver con la construcción de poder popular, de soñar, de reír, de cantar, de poetizar, de amar. Esto me parece que es profundamente subversivo, ¿sí? Porque venimos de un tipo de capitalismo y de neoliberalismo donde imperaba el primero yo, segundo yo, tercero yo, y la gente está entendiendo que hay otras posibilidades de relacionarse. Excúsenlo. No, Bueno, antes de abrir, hay algunas preguntas que están apareciendo, pero solo me gustaría hacer una pregunta corta porque me resonó algo que dijo Juan y algo que dijo María Beatriz. Ya que Juan recordó primero a Mariátegui, en uno de sus textos ele vai a recordar outro pensador e decir, seria uma loucura pensar que a mesma fé repetiria o mesmo milagre. E essa frase de Mariátegui me hace resonar muito lo que Beatriz dijo de esse intento que existe em um momento de poner a democracia como a resposta para a América Latina, e lo que dijo Juan, que ante a decomposição do Estado e de lo público, a izquierda empieza a ser o grande defensor do Estado e de lo público, ¿no? Então, basado em isso, que claves podemos pensar em isso que Juan está chamando de outros mundos possíveis que se está gestando desde a construção do poder popular? Quais são as claves para pensar isso sem que caigamos em uma ilusão de repetição? E aí deixo aberto incluso, não somente para Beatriz, como Juan, para Juan, pero também se Estela quer pensar algo, ou se alguno de los que estão acá com nós outros e nós outras quer pensar algo. A mí me gustaría comentar algo en términos de lo que se conversó recién y en términos de estas claves que traes. Me pregunto, a partir de lo que traía Juan, cómo la hegemonía instala su pensamiento hegemónico. Porque, claro, porque si, digo, a partir del diagnóstico que trajiste, ¿no? Porque hay un pequeño detalle
después de la segunda revolución de la ciencia y la técnica, la cuestión de la, digamos, que vino acompañado por el proyecto del capitalismo totalitario llamado neoliberal, hubo todo un proyecto que hoy estamos lamentando, pero que en su momento, cuando se empezó a implementar, generó todo un éxito, ¿no? La plata dulce, el tema de... No había ningún intelectual y creo que tampoco los que trabajan, siempre lo digo, en las academias, están muy bien en general, digamos, categorizados por la cuestión de la privatización de todo. Entonces yo creo que la lucha por lo imaginario no es menor. Y me parece que una apuesta de futuro, sin eso no podemos vivir, aunque haya un discurso de que no hay futuro, aunque el futuro sea morir por una causa, como puede pasar en Medio Oriente, ¿no? Eso es un sentido. El futuro no es una idea abstracta, sino que es una articulación de sentidos, así sea comer mañana, pero el comer mañana está implicando reconocer bajo qué condiciones vamos a comer. Entonces, en términos metodológicos, por eso nosotros insistimos tanto, bueno, esto desde la apuesta semaniana, en lo fundamental de leer el presente. Hugo contaba siempre una anécdota, y con esto 2 palabritas más y cierro, de cuando fue la apertura democrática, que salieron a caminar y una señora le dice a un sacerdote con el cual venía caminando: mire, padre, todo lo que hay para comprar. Y el padre le pregunta si lo podía comprar. Y ella dijo: no, pero sé que está ahí y es posible comprarlo, ¿no? Entonces, hay una lógica que se construye y para eso están las instituciones formadoras, digamos. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que lo dramático de esta época es asumir el discurso del orden dominante, o sea, ser un sujeto interpretado aunque seas progresista. Porque el desafío de construir futuro es el desafío de asumir una lectura de presente más allá de los diagnósticos de lo que no nos gusta. Entonces, acá llegamos porque lo construimos, y lo construimos a partir de unos imaginarios y unos mundos simbólicos que se instalaron muy bien desde el orden dominante. Eso lo dijo Margaret Thatcher, lo repito siempre, ¿no? La cuestión no es la economía, sino el corazón y el pensamiento y el sentimiento de la gente. Entonces, me parece que primero habría que identificar bien como la conciencia crítica de por qué llegamos acá en términos no de diagnósticos generales, sino cómo se construyó este pensamiento, esta lógica, por ejemplo, ¿por qué de repente salen tantas sectorizaciones y todas con reivindicaciones reales y bueno, y ahora incluso el cambio del lenguaje, ¿no? Compañeros y toda esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿por qué se hace todo eso? Entonces, me parece que frente a un monstruo grande que pisa fuerte, lo importante es justamente como acto político y como acto de
de mirada y de perspectiva es desde lo micrológico poder construir, darle sentido a la necesidad, darle sentido, darle perspectiva a la necesidad, ¿no? Entonces creo que más aún ahora con unos elementos que no conocíamos, como es la matemática logarítmica y las nuevas formas de gobierno. Todos somos copia de todo, entonces hay otras formas de organizar los mundos simbólicos que no están en contra digamos que hay que pensarlos articulados a lo micrológico y a las necesidades de lo micrológico. Entonces creo que, y esto lo hablábamos en algún momento con algunas organizaciones de base, el mundo progresista, y esto es políticamente incorrecto, no hemos sido, no sé si hemos sido capaces de generar una semántica incluyente. ¿Cuál es la semántica incluyente? El zapatismo generó hasta una semántica, por ejemplo, ¿no? Los pueblos originarios, que ahora todos los tomamos de referencia, ¿no? Que no es de ahora. La cuestión de la comunitarización es lo que hace que podamos vivir. Entonces creo que cuando se habla de construir futuro, se habla de las múltiples responsabilidades de todos, porque todos construimos mundo de la vida, todos construimos sentidos narrativas que dan sentido y significado. Y eso hay que asumirlo como responsabilidad ético-política, como responsabilidad social, ¿no? Porque si no, nos quedamos a merced de lo que el orden dominante a través de los múltiples medios, porque antes estaba la fábrica, ahora no tenemos fábrica, antes estaba, o sea, se desarticuló una sociedad que tenía el Estado-nación, ¿no? Como decía Beatriz, había todo unas apuestas que estaban configuradas por unos marcos. Yo digo que esta dispersión, que es parte de este pensamiento hegemónico a través de la matemática logarítmica, ¿no? Que se traduce en redes sociales. Ahora me decía una compañera que está acá de pasantía, me contaba muy contenta que bajó una app que le lee el trabajo que ella tiene que presentar. Entonces, al leerle el trabajo, ella va corrigiendo los puntos, las comas. O sea, ni siquiera le hace falta una compañera o un compañero que le lea. O sea, la construcción del individualismo, del capitalismo totalitario a partir de los 70 es una construcción. Entonces creo que la bancarización, ¿no? Vino acompañada por una articulación de varias cuestiones que asumimos como naturalizadas. Entonces creo que es un desafío, y yo sí creo que se construye. El futuro se construye en lo subjetivo y en lo comunitario, en una familia, o sea, es cotidiano. Por lo tanto, me parece que es el gran desafío de la época para los espacios progresistas, construir una semántica propia, construir unos idearios propios, construir con qué le hacemos frente a este mundo, ¿no? Entonces, eso, porque me parecía importante incorporar también cuáles son los otros elementos que en el presente están jugando y que no los conocíamos y que ahora de repente se nos imponen. Una clave para mí, en perspectiva de cómo movemos otras posibilidades, es la resignificación de lo micrológico y la construcción de semánticas propias
qué mundo queremos, pero como semántica, como sentidos y significados que puedan articular inclusiones, ¿no? Gracias, perdón. Si me extendí un poquito. Gracias, Stella. ¿Qué piensan? A ver, un poquito por lo que preguntaba Joao, o lo que planteaba Joao y Estela. Yo coincido mucho con lo que acaba de decir Estela. Pienso que en realidad a mí otra clave que me suena es uno podría pensar que lo que hay que semantizar y lo que hay que elaborar, si algo que lo puede limitar son los dogmas o las ortodoxias, ¿no? Sin dogmas, sin ortodoxias, y un poco porque, digamos, uno asume la idea de futuro siempre dentro de una mirada muy historicista, ¿no? Donde el futuro es lo que va a venir. Y no el futuro es lo que está y se está construyendo. Esa sería una mirada no historicista de pensar el futuro. Y por ahí un poquito me parece que la idea de conversarlo tenía que ver con esta última forma de pensar el futuro. Yo creo que alguna vez, no sé si para el IPECAL, pero a mí siempre me gustó tomar de ejemplo Gian Battista Vico. Gian Battista Vico era un pensador italiano del siglo XV, que él de alguna manera planteaba algo que los historiadores siempre se nos enseñan en la facultad, que él hablaba de corsi ricorsi, que la historia era corsi ricorsi. La historia, ¿qué era el corsi ricorsi? Mal traducido del italiano, se decía, bueno, que la historia avanzaba y retrocedía. Pero a mí me parece que la idea de Vico, que me parece no, digamos, la idea de Vico por lo que la historiografía y se trabajó mucho, es muy interesante, porque lo que Vico pensaba era que la historia llevaba implícita su propia decadencia. ¿Qué quería decir? Que bueno, que cada movimiento de la historia tenía su germen, algo de uno podría inclusive después traducir en la dialéctica, traducir en otras, obviamente, futuras, después alusiones, pero implícita su propia decadencia, es decir, tomaba parte, hay algo de eso que lo toma y lo reconvierte y entonces avanza, ¿no? Y hay algo que deja de estar. Y yo en esto último, ¿con qué lo voy a ejemplificar de esto que decía Juan? Cuando fue el auge del neoliberalismo, se pensó que el neoliberalismo se lo iba a derrotar con grandes movimientos sociales insurreccionales, ¿no? Que iba a venir una nueva ola de insurrecciones abiertas para terminar. Y no vino eso. Lo que vino fueron movimientos sociales que justamente, como decía Juan, descubrieron que el Estado no era tan malo y que en tal caso había que fortalecer o cambiar o pensar al Estado desde otro lugar. Y que la democracia, que había sido este lugar de trinchera tan fuerte contra las dictaduras, bueno, si bien era necesario defenderla, había que radicalizarla. Entonces, lo que vino me parece que fue una apuesta de poner al Estado en otro lugar y sacarlo de ese lugar exclusivo de instancia de dominación de clase, sacarlo de ese lugar para ponerlo en tal caso en otro, y a la democracia sacarla del mero juego de la representación de los partidos políticos y ponerla en un lugar de escucha de demandas sociales distintas. Y ahí vinieron, por ejemplo, las reformas constituyentes de Venezuela, la reforma constituyente de Bolivia, la creación del Estado plurinacional, es decir, vinieron apuestas de pensar en la participación democracia desde otros lugares, no de la mera representación electoral, individualista, liberal, clásica. Entonces a mí me parece, y ahí está como el corsi ricorsi, ¿no? Yo diría, bueno, un corsi ricorsi es, en esta construcción de futuros, son futuros que tienen que ver con el hoy, con el poder trabajarlos. Ahora, yo creo que hay
que hacer una buena lectura desde el pensamiento crítico, ¿no? Pero el pensamiento crítico siempre creemos que es criticar lo que piensa otro, o por lo menos que yo estoy rodeada de gente que supone que el pensamiento crítico es siempre criticar lo que está pasando y lo que dice otro. Y por supuesto que el pensamiento crítico es poner en tensión lo que uno, ¿no? La formulación, estas formulaciones tan fuertes que nos han constituido, nos constituyen. Ahí está la verdadera tensión de un pensamiento crítico, esta posibilidad de recrearse, reinventarse de este corsi ricorsi. Y yo creo que en este momento, esto que dijiste me pareció, no tumbamos presidente, tumbamos norma, me pareció maravilloso. A mí me parece maravilloso, a mí me parece una síntesis interesantísima de cómo hay un aprendizaje político, ¿no? Porque tumbamos al presidente y viene una cosa peor. Pensemos esto 40 años atrás, pensemos esto en los 70, esta opción no existiría. La única opción sería tumbar al presidente. Bueno, ahí está. Esos son ahí hay la clave que aplica para pensar un movimiento político es un criterio de realidad, que no es intelectual, se está actuando y hay aprendizaje colectivo. A mí me parece que es y donde hay, bueno, no existe una ortodoxia, una dogmática, eh, una clara, me parece, confrontación con apego bueno, a relatos que no es que pierde vigencia el relato del futuro, lo que pierde vigencia es la coherencia de ese relato con la realidad. El relato en sí no pierde vigencia, el relato puede estar. El problema es que no, es como tantas veces, ¿no? Te decimos, y bueno, en IPECAR esto es muy fuerte, los discursos sin sujetos, ¿no? Discursos que no tienen un sujeto, no encarnan en un sujeto histórico, en un sujeto político. Y yo creo que una de las claves tiene que ver con eso, ¿no? Además de una propia semántica, tiene que ver con una capacidad, si se quiere, ecléctica de articular lo dado en función del futuro que se desea, pero del presente que se está viviendo. Me parece que está ahí. Gracias, Bea. Juan. Del auditorio quiera plantear algo antes de... Hay una pregunta que vino por Facebook que decía como salir de lógicas de futuro internalizadas, como movernos a outras possibilidades. E não sei se alguém, se Flávia, Sandra, Gabi, Jamie, EG, não sei quem é, Miguel ou próprio Alexis, querem falar algo de lo que está surgindo. Mientras se anima alguien. Hay dos asuntos que me parecen muy, bueno, varios ahí que a mí me llaman profundamente la atención. En la tradición de los filósofos del lenguaje y en el pensamiento colonial, diría yo en general, hay una relación en la que siempre se pretendió que el mundo de la vida, coincidiera con el mundo construido a priorísticamente en el mundo lógico, matemático, etcétera, etcétera. La gran pretensión del positivismo. ¿Sí? Y hay un apretón de tuerca importante cuando, para ponerse aburrido, algún teórico hablaba de la relación de ajuste entre lenguaje y mundo de la vida. Y una posible relación de ajuste que nos plantea el mundo colonial, es esa relación de ajuste en el que la realidad del humus, que llamaba el maestro Orlando Falsborda, o de la vida del fun level, que coincidencialmente también
Wittgenstein lo planteaba, ¿sí? Un gran enredo semántico y una gran trampa caen los pensadores, la academia, las personas, los filósofos, filósofas, cuando intentan hacer coincidir el mundo de la vida con el mundo de la teoría. Y esto surge el dogma, surge una cantidad de planteamientos que están forzando las realidades. Pero la vuelta que dan cuando desde el mundo de la filosofía, del lenguaje y de la política, del análisis, se plantean una relación voy a utilizar la metáfora del lenguaje como forma de vida, ¿sí? Esto nos llevaría a ver el lenguaje, la vida, la política, no a partir de acomodar el mundo en estos cuadritos y lo que sobre lo cortamos para que entre, ¿sí? Sino hacer la construcción efectivamente partiendo de los elementos que esa realidad histórica situada pues nos va dando. Y creo que por eso la potencia de la noción de construir, de la construcción del sentido, de la construcción de la necesidad, de la construcción del deseo, de la construcción del poder. Y esto parece un juego simplemente de lenguaje, pero esas trampas, esos enredos han acompañado muchas prácticas en el mundo de la ciencia, aún en el mundo de propuestas que se plantean revolucionarias o de coloniales, qué sé yo, ¿sí? Porque terminan soñando sueños de otros, deseando deseos de fuera, ¿sí? Dando cumplimiento a necesidades de otros, de otras, y no a las necesidades de las comunidades, ¿sí? Que para mí es el centro. Y en ese sentido me parece pues que habría que considerar ese elemento. Y ese elemento me lleva a la segunda metáfora, y es no distanciarse del lugar donde no falta el oxígeno. Y el lugar donde no falta el oxígeno es la relación de la comunidad. El humus, donde está la posibilidad de construir, de sembrar. Acuérdense ustedes que el humus es esa franja de tierra negra que tienen y que es tan apetecida por el campesino. Donde no hay humus es muy difícil construir, sembrar, porque no tiene esa parte de tierrita pulpa, de tierra con vitalidad, ¿sí? Y creo que para construir la posibilidad de un otro mundo posible, hay que estar allí, construir allí, ¿sí? Con la mirada muy atenta de no caer en el subjetivismo, de no caer en la individualidad, porque un otro mundo posible, efectivamente, tiene que ver con la construcción de un sentido común. Así como no hay un lenguaje único y particular mío, ¿sí? Difícilmente en la posibilidad de un mundo posible, tampoco es mi mundo particular, porque eso es colectivo, ¿sí? El gran triunfo de la ideología neoliberal es que incluyó en el deseo y la posibilidad del sueño el pensar que mi mundo puede ser el mundo, porque el deseo y la construcción del individualismo, del narcisismo del cual se hablaba hace 15 días, efectivamente se crea como la realidad colectiva. Ese es el gran triunfo de la ideología neoliberal capitalista, del individualismo narcisista llevado a la totalidad. Pero por más que lo crean, que mi mundo es el mundo, pues esa es una ficción ideológica muy fuerte, y efectivamente
pues se ha visto acentuada con este tema de la pandemia, en la cual la gente se encerró pensando que el encierro le iba a resolver los problemas y ha creado otros. Y hoy hay gente que lleva meses sin salir, efectivamente, porque su burbuja es muy interesante. Y el mundo de la pantalla, y el mundo del celular, y el mundo del no contacto, ¿sí? Pero el tipo de ser que se está construyendo, válgame lo que va a aparecer de allí. Es decir, lo que quiero significar es que la posibilidad de construir otros mundos posibles necesariamente tiene que aterrizar en la posibilidad de construir, de ser con otros y otras. Y esa es una de las grandes tareas y de las grandes luchas que hay que enfrentar hoy, ¿sí? Para enfrentar el modelo neoliberal. Construir, ser con otros y otras. Porque la construcción del mundo posible no se dará nunca a partir de solo lo que yo construya en mi mismidad única. Esa posibilidad de la construcción del sujeto, para que se dé, tiene efectivamente que articularse con los otros, con las otras, con los humores, con las estéticas, con los olores, etcétera, etcétera. Esta parte me parece muy importante y sin lugar a dudas, el tema del lenguaje allí es muy importante porque parte de este relato neoliberal ha montado una cantidad de igualdades y de libertades solo a partir del lenguaje. Entonces se cree que el mundo hoy es más incluyente porque se cambió el lenguaje. Lo que estoy diciendo también es políticamente no correcto, ¿sí? Pero me parece que hay que situarlo allí. La inclusión, que es importante partir del lenguaje, sin lugar a dudas, pero no se resuelve allí. Tienen que pasar otras cosas para que la inclusión se dé. Tienen que pasar otras cosas como la construcción de otros mundos posibles para que la equidad, para que la igualdad, para que el respeto se dé, ¿sí? Entonces me parece que el terreno de disputa de lo que implica el lenguaje es un elemento fundamental. Y cerraría con un comentario en relación con el planteamiento que hace Beatriz, y es, yo digo que a partir de los 90 entramos a defender el Estado, no porque consideremos que no era tan malo, sino porque se nos convirtió en un caballo de batalla muy fuerte para enfrentar el modelo neoliberal, ¿sí? Es que eso es lo terrible. Y eso es lo terrible de luchas como las que se están dando hoy aquí en Colombia, en los puntos de resistencia, donde hayan que vivir 70 muertos para que yo les puedo compartir el pliego de peticiones de los puntos de resistencia, y es trabajo, un trabajo digno, un trabajo remunerado con condiciones sociales, punto. Acceso a la educación, que les permitan entrar a la educación, a la universidad. Lo que decíamos, salud, educación, trabajo, ¿sí? Techo. Uno dice, es terrible que haya que hacer una explosión social para que eso, que son reivindicaciones netamente liberales, se den, y que una explosión social con muertes. Eso es lo terrible. Y claro, la emergencia y la fortaleza, la agudeza del modelo neoliberal, ¿sí?, llevó a defender el Estado, no porque creamos en el Estado capitalista y porque creamos que hay cosas que son defendibles en él, sino porque en la lógica y en las posibilidades de esas construcciones de mundos posibles, ¿sí?, el proyecto neoliberal, ni siquiera el Estado liberal le era funcional, era revolucionario, ¿sí? Entonces, esa es la gran desgracia, y lo digo
con toda sinceridad y con dolor. Esa es la gran desgracia de estos proyectos, que nos tocó dar un paso atrás, pero un pasote atrás, ¿sí? Para poder seguir pensando en la posibilidad del mundo posible, ¿sí? No sé si me estoy comunicando. Y esto llevó efectivamente a la emergencia en los 90s, 2000, de este tipo de movimientos sociales, que a mi modo de ver, hay una ruptura en América Latina de los movimientos sociales, no para la construcción de los nuevos movimientos sociales que leyeron Castells, que leyeron Till y que leyeron Alan Turing, etcétera, etcétera. No esa noción de nuevos movimientos sociales, sino que aquí hay la emergencia de un tipo de movimientos sociales netamente antineoliberales, y que lentamente varios de ellos, diría yo, se movió el sedazo, y unos fueron cooptados, ¿sí? Y hubo varios que fueron cooptados, y otros lentamente se fueron fortaleciendo más a perfilar lo que hoy uno podría llamar en algunos países movimientos sociales emancipadores, que sin construir la noción política ideológica de el futuro de sociedad, de Estado, de los movimientos sociales clásicos, sí se plantean ser movimientos anticapitalistas por la vía de enfrentar el modelo neoliberal, ¿sí? Y con un elemento muy importante, y es echar mano de la ancestralidad. Entonces encontramos hoy, y es a mi modo de ver la explicación por la cual hoy en Colombia la minga habla y es aceptada a nivel urbano, ¿sí? Porque esta simbología ancestral del bastón de mando, de la espiritualidad, de las formas organizativas, ¿sí? De esas figuras autonómicas. Les comentaba a ustedes tal vez que fue la segunda cabeza del gobierno de Iván Duque, y el consejero mayor del CRIC se para y le dice: estamos hablando de tú a tú, de estado a estado. Esto es una cosa muy bonita, ¿sí? Porque es la construcción de estados, ¿sí? Que empiezan a mantenerse allí en una teoría viejísima, obviamente, que son la construcción de estos microestados, pero que no tienen la pretensión de entrada de ser el gran estado, sino los pequeños estados. En ese sentido, lo micro resulta un elemento muy potente. ¿Cómo construir el universo desde lo micro? En una relación dialéctica de ir y venir, ¿sí? Lo nacional está en lo local. Esto tiene unas implicaciones político-organizativas muy grandes. No hay que pensar en el aparato nacional. Lo nacional está en lo local, pero lo local tiene que dialogar con lo nacional. El mundo globalizado se deconstruye, se recompone en Miranda, en el pueblito más apartado de México, en Chiapas. Allá se destruye la globalización y se reconstruye la globalización. Allá se construye una nueva lógica de poder y de relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta lógica de los movimientos sociales que emergen de los 90s para acá en América Latina, que tienen un fuerte sello antineoliberal, me parece que se mueven, hay un sedazo importante, y yo diría, para no entrar a profundizar, nos dejan tres grandes escenarios: unos cooptados fundamentalmente por la apuesta de la disputa política en la vía de lo electoral, otros que son cooptados vías el ONGismo, etcétera, etcétera, muy funcionales al mismo modelo neoliberal, con los cuales indiscutiblemente contra los cuales lucharon, y hay un sector que se va configurando fundamentalmente más hacia una perspectiva de movimientos sociales emancipadores o libertarios, llamémosle en ese sentido como querramos, pero mantienen una disputa anticapitalista enfrentando al neoliberalismo y se distancian de los modelos clásicos en el sentido de no toma de poder, sino de construcción de poder desde lo micro a lo macro.
Perdonen lo extenso. Ah, tranquilo. Bueno, hoy la idea es que seamos un poquito más cortos de lo que generalmente es una charla pecaliana, porque esta tarde en Argentina. Así que me gustaría primero saber si Gabriela, si Sandra, si James, si Miguel, si ellos quieren hacer algún comentario de lo que les resuena, lo que están diciendo Estela, Juan, Beatriz. Ese es un no. Bueno, a mí me parece, solo para que ya vayamos cerrando, me parece que hay una gran clave sintomática de lo que estamos hablando acá, que es sabemos lo que no queremos, pero las coordenadas de sentido para acordar la Hay devolución. Tu seguridad hay no es un, un mínimo. que Con compra ya, protegida es que de hay Mercado Libre, algo si tu compra abierto no que es lo una que querías, radio, te no devolvemos sé. el dinero. pero creo que es en ti, negra. ¿En Compra dónde? protegida. Es en tu computadora, porque no estaba tocando antes que tú prenderas el micrófono. No. Sí, Te vieras la cara, Estela, es espectacular. Es que no sé de dónde salió. sí, por veces pasa. Genial. Por veces eso tiene cara de propaganda de YouTube. Posiblemente alguna ventana estaba abierta de YouTube y vazó el sonido. Genial, espectacular. No. Pero bueno. No, lo que yo estaba Está diciendo. abierto el Gmail. No sé, bueno. No, lo que yo estaba diciendo es que me parece que hay una contradicción bonita ahí que está emergiendo, que es la apuesta de futuro que aún sigue vigente en América Latina, como nos dijo Beatriz, es el neoliberalismo. Y por eso la subjetividad se configura en coordenadas donde eso influye en la propia construcción de horizontes que por veces sin sabernos, sin querer, somos sujetos neoliberales. Y que hay algo que Juan intentó traer bastante. Hay una dificultad ahí que me parece que está surgiendo como síntoma, que es: tenemos la intuición y el sentir que, actuando comunitariamente, encontramos claves para romper essa subjetividad neoliberal. Y con eso resurge el aprendizaje de distintas prácticas comunales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso ni siempre da cuenta de presentarse como proyecto. Y me parece que uno de los grandes desafíos de lo que estamos hablando acá es cómo eso que aprendemos caminando, ya que hablamos mucho de sembrar, encaminar y pecar, cómo que eso que aprendemos caminando, logramos pensar eso para redefinir los criterios de nuestra misma existencia, sin convertir el comunitario en, digamos, para jugar con el humus que nos estaba diciendo Juan, ¿no? Creo que el gran desafío ahí es tener la sospecha de que si no conocemos la semilla que estamos plantando,
en la tierra fértil de lo comunitario podemos estar creando simplemente una nueva configuración de subjetividades neoliberales. Y creo que lo que llamamos acá de futuros posibles es, en clave de semilla, intentar dar cuenta de encontrar los elementos bases que configuran que nuestra semilla no es una semilla genéticamente modificada por Monsanto, digamos. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que impone el pensamiento en términos de, literalmente, así como lo hacen los campesinos, categorizar cuál es las semillas que queremos sembrar en ese suelo fértil que, como bien dijo Juan y como nos había comentado Rafael Agassino, se está gestando ante la crisis cada vez más profunda del proyecto neoliberal. Me parece que eso trae desafíos de lo que estamos hablando acá, sabemos que en lo comunitario está la tierra fértil, el humus que dijo Juan, pero ¿qué vamos a plantar? ¿Qué vamos a sembrar desde ahí? Me parece que es la gran pregunta que obviamente no solucionamos acá entre nosotros y nosotras, pero que está puesta en esa cuestión, ¿no? Si nadie quiere decir para que Bea pueda ir tomar su vino antes de dormir, si les parece que vayamos cerrando. Tengo un asadito, tengo más que un vino, esperándome, un asadito argentino tengo. ¡Qué rico! Muy justo y necesario. ¡Qué rico! No, bueno, y estamos tan lejos. Yo solo un comentario. Diría, es un matiz que sé que no, es que está el proyecto de futuro andando en crisis neoliberal, pero también hay apuestas de una otra posibilidad de universo, de mundos, de sociedades, y que están en disputa. Por eso lo de Perú, por eso lo de Chile, por eso lo que está pasando en América Latina. Y creo que tiene, por eso lo que está pasando aquí en Colombia, con matices, con altibajos, a mí la figura de ires y venires me parece muy bonita en la historia y en política, ¿sí? Porque no es lineal, sino que es más esa circularidad en espiral, que vas avanzando, pero si lo ves en otra perspectiva, pues puedes ir retrocediendo en relación con otro momento histórico. O sea, sí hay un proyecto de futuro capitalista neoliberal, eso hay, pero no es hegemónico, sí, pero hay otros proyectos que están disputando, digamos, la posibilidad de otros mundos posibles, o como futuro, que no hay una homogeneidad allí. Ese es un variopinto panorama que va desde un blanco muy blanco hasta un oscuro, lo que implicaría que hay N matices. Diría eso porque me parece, y eso va en lo político, va en lo académico. Somos marginales quienes nos reunimos en estas orillas del pensamiento, ¿sí? En las universidades, pues lo ven a uno como bichos raros y todo este tipo de cosas. Es real, pero ahí se está, ¿sí? Ahí se está. En la política se camuflan unos de libertarios y no, y están dentro de la institución. En fin, los matices están en todos los órdenes, pero de alguna manera hay una disputa a estos modelos, a ese modelo neoliberal, que tiene una expresión muy grande y muy fuerte, en crisis, pero es fuerte, en una derecha transcontinental. Esto parece muy mamerto lo que estoy diciendo, pero es así, digamos, es que cuando tú escuchas a Vargas Llosa, es como si estuvieras escuchando a José Obdulio Gaviria, ¿sí? En Colombia,
o como si estuvieras escuchando al Aznar en España, ¿sí? Es decir, ahí hay unos relatos, unos discursos que coinciden efectivamente. Entonces yo diría que hay una disputa esta de poderes en la academia, en lo político, en lo social, en lo económico, ¿sí? En lo cultural, en la perspectiva de género, en la perspectiva en relación con el medio ambiente, en fin, y que ahí está, ¿sí? Y que se va dando. Simplemente sé que no es un elemento de discusión fuerte, porque estaríamos de acuerdo, creo, pero es para señalar que el neoliberalismo y el capitalismo no es la única visión de futuro que existe, ¿sí? Sino que a la par también hay otros ejercicios que se vienen desarrollando ahora e históricamente, ¿sí? Gracias, Juan. Beatriz, ¿quieres hablar para poder ir a su asado? No, bueno, yo la verdad que me parece que son todas preguntas y reflexiones que estamos haciendo que la verdad son necesarias y están coincido en la idea de que están recorriendo eh, más allá de los que estamos hoy acá convocados, ¿no? Yo creo que esto se replica por ahí, no en este modo, no en esta forma, pero eh, hay muchos más que están y que justamente están poniendo en discusión estas cosas. A mí me parece que lo que tiene de lindo y de bueno IPECAL, más allá de hacerte trabajar los sábados, como que eso es un problema de Estela, básicamente, no, lo que tiene de bueno es esto, ¿no? Que poder construir estos espacios de reflexión donde no te atormenta lo cotidiano, ni el mundo COVID, ni el mundo post-COVID, ni nada, ni todo aquello que hace justamente a la rutina de nuestras universidades o a las rutinas de nuestras academias. Así que, nada, a mí siempre me gusta mucho participar de estos espacios con ustedes, con Estela, y la próxima la hacemos un poquito más para ustedes más temprano y para mí también, pero no, un gusto, la verdad que un gusto haber estado, siempre me pone muy, muy contenta y bueno, con muchas ganas de que podamos empezar a encontrarnos personalmente. Eso también. También. Ahora también está con la mala maña de hacer trabajar los domingos, así que hay que No, volver no, a los 60, 70 por el derecho a los fines de semana. Alcira Argumedo le decía a Estela, por eso seguro que Estela no se los contó, pero Alcira Argumedo le decía, bueno, dame el itinerario de la ruta de explotación, le decía, cada vez que le invitaba a México, bueno, ¿cuál es mi ruta de explotación para IPECAL? Decía Alcira Argumedo, porque Estela decía, no, porque vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, negrita, y vas a tener una charla y vamos a hacer un conversatorio, y entonces después, pero vos no te preocupes, porque nosotros te pasamos a buscar, y entonces estabas... No tenías que contar eso, vea. Sí. Así que no me extraña que los domingos también los haga trabajar. No me lo bueno es que está quedando grabado, así que cuando tengamos que montar el sindicato ipecaliano hay registro. Ahí hay que editar. Sí, no, ahí hay que editar urgente, porque Joao está entusiasmado queriendo hacer un sindicato, así que vos le estás poniendo suficiente. Claro. Bueno, muy bien. Dejo a Estelita si quiere para que bueno, muy agradecida a los agradecidos como IPECAL, más allá de en serio de los fines de semana y demás, de la ruta de explotación. Muchas gracias a los dos, a todos los que están presentes. Esto nosotros lo tomamos para conversar en los posgrados. Creo que dejan muchas puntas. ¿No? Yo pondría bajo sospecha algunas cosas, sospecha metódica, ¿no? Por ejemplo, ¿hay realmente una disputa? ¿O estamos todos tratando de mejorar en el mismo, como bien decía Juan, ¿no?
de la primera línea, de la necesidad de, digamos, acceder a cuestiones de necesidades necesarias, pero dentro del mismo marco, ¿no? Porque las disputas siempre, ¿no? La correlación de fuerza, ya diría Gramsci, ¿no? Eso es parte, digamos, de la dinámica social. Yo diría que por lo menos a mí, después de esta conversación, cada vez me queda con más fuerza qué nivel de cohesión podría tener una apuesta de articulaciones de sentido compleja para América Latina desde los sectores, como decimos acá, disque progresistas, ¿no? Ahora, no sé si ustedes se enteraron, las comunidades de un largo proyecto que traen, digamos, los movimientos, no solo indígenas, sino los movimientos en el marco de la otra campaña, ¿no? Que generó el zapatismo en su momento, se negaron pero como comunidades, se negaron a las votaciones, sacaron a los políticos porque, bueno, por el fuerte problema de la narcopolítica en algunos estados. Pero hay comunidades que sí están organizando sus propias apuestas como imaginario de futuro. Pero la verdad que cuando yo les pregunté, cuando Marichu y la compañera indígena que estaba candidata a presidente, los invitamos a uno de los octubres que Bea participó en línea, le preguntamos, ¿y ustedes qué van a hacer si llegan a ganar la presidencia? Y ella muy sencillamente, o bueno, no, del riñón del consejo que estaban en los octubres latinoamericanos, yo me sentí muy, muy afectada, ridícula, porque le digo, ¿y ustedes qué van a hacer? Y entonces el compañero me miró así como con una infinita lástima y me dijo, bueno, vamos a cambiar la forma de organización del país. ¿Cómo? Le digo yo, ¿van a ocupar un curul? ¿Qué quieren? ¿Cómo? No, nosotros hace mucho que venimos trabajando. Y entonces, como no me pude quedar callada, le digo, sí, claro, del 94. No, de mucho antes. Desde 1492 te dijo. Nosotros tenemos muchísimas comunidades organizadas en el país. Por eso nos animamos ahora a presentarnos a la presidencia. Pero su proyecto de futuro no es entrar en la democracia formal representativa, y la están trabajando desde pero ellos no están en disputa. Ellos están organizando su proyecto, más que estar en contra de, que yo creo que ese es un problema que tenemos, en términos de entender la crítica como una lectura de reacción más que de proposición. Entonces, probablemente la disputa la sienta el orden dominante, pero ellos van construyendo y configurando un proyecto hasta con una semántica, con unas lógicas diferentes, y probablemente tengamos que empezar a poner bajo sospecha algunas creencias que nos sostienen en términos de esquemas conceptuales, referenciales y operativos, y empezar a pensar cuál es nuestro proyecto como proyecto, más que como reactivo a, ¿no? Entonces, creo que ustedes nos dejaron mucho material para trabajar. Muchísimas gracias. Para repensarnos, nosotros, como ustedes saben, funcionamos con círculos de reflexión, espacios con el dispositivo grupal, espacios bueno, en Colombia dirían de circulación de la palabra, ¿no? De palabrear o algo así. Entonces, nos dejan mucho material y, bueno, en la medida en que haya
digamos, tensiones en la medida en que se hace interesante la conversa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos encontramos otro día de semana. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, chao.